Es maravilloso para mí poder compartir e impartir esta verdad poderosa, revelada directo del corazón de nuestro Padre Eterno. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por este día. Gracias por tu amor, por tu gracia, que hoy podamos recibir esta revelación en nuestro espíritu y esta semilla de esta palabra poderosa, esta palabra de vida, de fruto al 30, 60 y 100 por uno en cada uno y en cada una de las personas que escuchan y reciben este mensaje. En el nombre de Jesús, que esta palabra se haga vida en ellos. Gracias, Espíritu Santo. Manifiesta tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. 2000 años atrás, la Iglesia de Jesucristo nació, y no nació por una buena predicación, no nació por una organización religiosa, no nació por una denominación cristiana, nació por una única característica que dio a la Iglesia primitiva una habilidad divina para ganar el mundo de su época, de su tiempo, para Cristo. En aquel tiempo, cuando las personas veían a los discípulos de Cristo en algún lugar, decían de ellos: ahí vienen estos hombres, varones y mujeres, que están haciendo estremecer el mundo. Entonces, ¿cuál fue esa habilidad divina que recibió la iglesia primitiva de Jesucristo, que le permitió conquistar el mundo de su época? De forma sencilla y directa, recibieron una habilidad divina, recibieron el poder de la resurrección de Cristo Jesús, tuvieron una experiencia real con el Espíritu Santo, recibieron al Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Esto los habilitó, les dio la habilidad de ser uno en Cristo Jesús, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo y uno como cuerpo de Cristo. Solo así podemos gobernar desde Sión, desde los celestiales, juntamente con el Hijo de Dios, Cristo Jesús. El Espíritu Santo sopló su vida sobre ellos. Para recibir esta habilidad divina hay que nacer de nuevo. No podemos entrar al reino de Dios ni ver su reino si no nacemos de nuevo. Para nacer de nuevo necesitamos una experiencia real con el Espíritu Santo. Por su bondad, por su gracia, por su amor, seamos movidos a arrepentimiento. Ahora bien, arrepentimiento en el entendimiento hebreo es volver nuestra confianza a Dios. Para nosotros en Cristo es volver nuestro corazón y confianza a Cristo y dejarnos guiar y llevar por Él en el caminar en esta vida y ya no vivir para nosotros mismos. De esto hablaremos de forma más específica en otras enseñanzas. Ahora bien, vamos a las Escrituras. La habilidad de Dios que fue impartida sobre la iglesia primitiva, que les permitió ganar el mundo de su época para Cristo en unos 200 años de ministerio, fue una experiencia real con el Espíritu Santo. Ellos recibieron al Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Estas tres manifestaciones del Espíritu Santo no son lo mismo. Vamos a las Escrituras para recibir esta revelación viva del Espíritu Santo. En Mateo 3:11, la palabra de Dios dice lo siguiente: es Juan el Bautista haciendo esta declaración: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
Juan el Bautista hace una declaración contundente y verdadera con relación a Jesucristo. Juan el Bautista dijo: Él, refiriéndose a Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Hoy vamos a recibir esta revelación directa del trono de Dios con relación a esta verdad. Ahora bien, luego de que Jesús entregó su vida en la cruz y resucitó, se presenta a sus discípulos en cuerpo resucitado y les dice lo siguiente. Vamos a Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. Es Jesús hablando estas palabras. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, dijo Jesús, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Tremenda palabra. Cuando los discípulos de Jesús estaban en Galilea y Jesús entró con su cuerpo resucitado, les dio estas palabras. Es tremendo lo que sucedió en aquel lugar. Hay registro en otro evangelio que cuando Jesús entra con su cuerpo resucitado, los reprende por su incredulidad a los discípulos. Pero al instante, como acabamos de leer, los comisiona. De repente los comisionó de ir a predicar el evangelio a toda criatura y les dio autoridad, les dio autorización y autoridad para ir y predicar el evangelio en su nombre. Y como vimos, escuchamos en los versículos que leí anteriormente, dice que el Señor los ayudaba confirmando la palabra que les había dado con las señales que la acompañaban. Entre Marcos 16:19 y Marcos 16:20 hay varios detalles poderosos que son la revelación de esta palabra del día de hoy que no podemos pasar por alto. Y es que antes de que los discípulos vayan y prediquen y vivan esta realidad de que Jesús les ayudaba confirmando la palabra con las señales que la acompañaban, ellos tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo. Los discípulos de Cristo tuvieron una experiencia real y poderosa con el Espíritu Santo antes de ir. En Marcos 16:19 dice que Jesús les comisiona y les dice: id, vayan. Y en Marcos 16:20 ellos salieron entonces y predicaron por todas partes. Pero entre esa revelación de Marcos 16:19 que Jesús les dijo id, y Marcos 16:20 donde ellos salieron, hay detalles poderosos. Podemos encontrar algunos detalles en Juan 20:19-23. Es el mismo relato, pero Juan nos da a conocer algunos detalles importantes. Voy a leer Juan 20:19-23. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar. Es el mismo relato que hace Marcos, pero Juan nos da detalles más complementarios. Por miedo a los judíos, ellos estaban reunidos en ese lugar. En eso llegó Jesús y se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Jesucristo los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Soplo significa aliento de vida, ruach en el original hebreo, que es Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, dijo Jesús. Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. No es lo mismo recibir al Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo y ser bautizados en el Espíritu Santo. Al recibir al Espíritu Santo o el recibir el Espíritu Santo, uno nace de nuevo. El recibir al Espíritu Santo es el nacer de nuevo, volver nuestro corazón a nuestro Padre eterno y ser uno con Él, nacer de nuevo a la vida en el Espíritu. Antes de que los discípulos deban ir y cumplir esta comisión que Jesús les entrega de ir por todo el mundo, los discípulos de Cristo y los apóstoles necesitaban una experiencia con el Espíritu Santo. Ellos necesitaban ser empoderados, preparados, habilitados en el poder de la resurrección que les permitiría manifestar a Cristo y ganar las naciones para Cristo. Entonces, ¿cuál fue esta habilidad divina que recibió la iglesia primitiva de Jesucristo que le permitió conquistar el mundo de su época? De forma sencilla y directa, recibieron el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Tuvieron una experiencia real con el Espíritu Santo. Recibieron al Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Esto los habilitó a poder ser uno en Cristo Jesús, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Y esto es muy importante que usted pueda entender, y uno como cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva se movió, vivió y fue uno como cuerpo de Cristo. No estaban divididas en diferentes denominaciones, no eran una organización, eran un organismo vivo, era un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Jesucristo los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Los discípulos de Cristo no tenían otra cosa más que obedecer la dirección de Jesucristo. Entonces ellos se quedaron en el aposento alto. Los discípulos esperaron varios días después de ese encuentro con Cristo resucitado, en el cual fueron comisionados. Esperaron 7 semanas. Debían esperar el cumplimiento de la promesa. La Biblia dice que todos ellos estaban en oración y acuerdo en un lugar. Lo poderoso que sucedió al Jesús manifestarse resucitado, comisionarlos y soplar el Espíritu Santo en ellos, fue que los discípulos se pusieron de acuerdo y se pusieron a orar en acuerdo, a esperar el cumplimiento de la promesa en acuerdo, en un solo corazón, en unidad a la voz del Hijo de Dios resucitado, hasta el cumplimiento de la promesa que era recibir al Espíritu Santo, ser bautizados en el Espíritu Santo y comenzar a funcionar como cuerpo de Cristo, dejando el individualismo de lado. Acompáñame a Hechos 1, capítulo 1, versículos 1 al 8. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¡Qué tremenda palabra! Jesús les dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Usted cree que Dios enviaría a su Hijo Jesucristo sin la necesaria equipación y preparación para destruir al enemigo? No, Él no lo haría. De la misma forma, Jesucristo no enviaría a sus discípulos sin que ellos reciban la equipación, la preparación, el empoderamiento para destruir al enemigo. Nunca Jesús enviaría a sus discípulos sin equiparlos, sin prepararlos para cumplir con la voluntad del Padre Eterno en esta tierra. Jesús no podía enviarlos sin equiparlos, sin que ellos y ellas reciban y sean uno con el Hijo de Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo. Jesús no enviaría a sus discípulos a ir a predicar por todas las naciones sin que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo y sean uno como cuerpo de Cristo, con Cristo como cabeza de su cuerpo, de su verdadera iglesia. Los discípulos de Cristo, varones y mujeres, debían recibir esta habilidad divina. Ese es el diseño original. Hoy en día todos los que caminemos en esta tierra como discípulos de Cristo, varones o mujeres, varones y mujeres, necesitamos esta habilidad divina para manifestar su reino y extenderlo en las naciones de la tierra. No es posible cumplir con este propósito de otra manera. El enemigo, el diablo, vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero no solo eso, la Biblia dice que Jesucristo también vino a destruir las obras del diablo. El Dios al cual servimos es un Dios de propósito, es un Dios de diseño. Dios envió a Jesús con propósito a esta tierra, y Jesús envió a sus discípulos con propósito. Hoy en día Jesús sigue enviando discípulos con propósito en esta tierra. Jesús conocía el propósito por el cual estaba en la tierra como el Verbo de Dios hecho carne. Jesús dijo: mi propósito es cumplir el propósito del que me envió. El hacer la voluntad de mi Padre eterno me ha agradado. El propósito de Jesús al morir en la cruz y resucitar fue destruir las obras del enemigo, restaurar en Él, en Cristo Jesús, todas las cosas. En Juan 6:38, Jesús hace una declaración poderosa y dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa revelación, esa verdad tiene que hacerse vida en cada uno de aquellos que han nacido de nuevo y que son discípulos de Cristo en esta tierra, son hijos e hijas de Dios. Estamos en esta tierra, hemos sido restaurados por Cristo Jesús, liberados, redimidos, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió, de Cristo Jesús en esta tierra. Ya no vivimos más para nosotros mismos, sino para la gloria de Cristo. Ya no vivimos más para nuestro individualismo, nuestros sueños personales, nuestras metas como individuos, sino para hacer la voluntad del que nos envió, funcionando como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Qué tremenda revelación estamos recibiendo el día de hoy. Ahí donde está, yo quiero que usted pueda abrir su corazón, abrir su espíritu a recibir esta revelación poderosa. Porque si Dios no nos da a nosotros el verdadero entendimiento del bautismo del Espíritu Santo,
nunca tendremos la experiencia que Jesús tuvo. El bautismo del Espíritu Santo es con propósito eterno. Hablamos acerca de experimentar el bautismo del Espíritu Santo al nivel de cómo está descrito en el libro de Hechos. Recibe al Espíritu Santo. Lo primero acá es que no todos entienden lo que es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es tan importante recibir esta revelación en nuestro espíritu para poder impartir esta revelación con verdad. No es solo el testimonio de hablar en nuevas lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo no es solo el testimonio de hablar en nuevas lenguas. La manifestación de hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo en sí. Yo no busco que ustedes estén de acuerdo conmigo, sino que podamos escuchar al Espíritu Santo y recibamos de Él la verdad con relación a esta poderosa revelación. Hay una diferencia entre recibir el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo y ser bautizados por el Espíritu Santo. Es maravilloso cuando recibimos este regalo de hablar en nuevas lenguas. Es un don del Espíritu Santo. Pero ahora bien, ¿podemos recibir este don de lenguas y no ser llenos del Espíritu Santo? ¿O no haber sido bautizados por el Espíritu Santo? Sí, es muy posible. Todo lo podemos ver con el estilo de vida de la persona que testifica haber recibido el don de lenguas. Si su vida no refleja el poder de la victoria de Cristo y su vida es muy inconstante en Cristo, es probable que no haya sido bautizado o bautizada en el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: por sus frutos sabrán que son mis discípulos, porque se amen los unos a los otros, por los frutos los conoceréis. Estamos hablando acerca del mismo poder, del mismo Espíritu Santo, la misma experiencia que tuvo la iglesia primitiva, que tuvieron los discípulos y apóstoles de Cristo. Por ejemplo, la Biblia, para que podamos entender mejor esto, la Biblia dice que nosotros somos como unas vasijas hechas por las manos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, somos unas nuevas vasijas. Este vaso o vasija, como ejemplo, es nuestra vida, somos nosotros. Si llenamos este vaso o esta vasija con agua, eso puede representar como ejemplo la llenura del Espíritu Santo. Cada hijo real de Dios que en verdad nace de nuevo no puede nacer de nuevo sin el Espíritu de Dios. Nacemos de nuevo por voluntad de Dios, nacemos de nuevo del Espíritu Santo, engendrados en Él. Entonces, cuando nacemos de nuevo, como un vaso nuevo en las manos de Dios, recibimos el Espíritu Santo. Entonces ahí hay una diferencia. Podemos recibir el Espíritu Santo, nacer de nuevo, pero no ser llenos. Podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero no haber sido bautizados en el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es parte de nuestro crecimiento y parte del Espíritu Santo que hemos recibido, que ya está en nosotros. Pero eso no quiere decir que hayamos sido llenos del Espíritu Santo o hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo. Puedo recibir los dones de fe, sanidad e interpretación de lenguas, y Cristo se manifiesta más a la medida que tú rindes tu ser al Espíritu Santo. Entonces, ¿alguien puede orar en lenguas y aún no ser bautizado en el Espíritu Santo? Sí, porque el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo que se manifiesta al recibir al Espíritu Santo. Entonces, si somos estos vasos, estas vasijas en las manos de Dios y llenamos este vaso con agua, eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo somos llenos? Cuando luego de haber nacido de nuevo y recibir al Espíritu Santo, pasamos tiempo de intimidad, de comunión con el Espíritu Santo. Recibimos revelación a través de leer la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, de adorar al Señor.
de rendir nuestras vidas a Cristo Jesús en esos momentos de intimidad, en esos momentos que nosotros oímos la palabra de Dios, en esos momentos que leemos la Biblia en la intimidad, que oramos, intercedemos con el Espíritu Santo, que rendimos nuestras vidas al Espíritu de Dios, somos llenos de Él. Y esta llenura debe ser cada día, cada día. Por eso Jesús, relatan los evangelios que Jesús se retiraba, dice, a solas, a lugares alejados para orar y para pasar tiempos de oración, de llenura del Espíritu Santo. Y eso es un día a día. Cuando no tenemos esos tiempos de llenuras del Espíritu Santo, otra vez se comienza a manifestar la carnalidad, la carne del hombre viejo. Entonces necesitamos tener esa llenura del Espíritu Santo. El bautismo significa tener el Espíritu Santo sin medida. Bautismo en el Espíritu Santo es sumergirse en la fuente de vida Jesús. No solo ser lleno de Él, sino que todo nuestro ser es sumergido en Él y alcanza toda su naturaleza. Se hace uno con Él, se hace uno con su gloria, se hace uno con la fuente de vida Jesús. La palabra gloria en el original griego en las Escrituras quiere decir doxa. Y doxa es todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es. Al ser sumergidos, bautizados en el Espíritu Santo como uno con la gloria de Cristo, resucitados somos uno con Cristo Jesús en espíritu y verdad. Entonces se manifiesta Cristo vivo a través de nosotros, el poder de su resurrección se manifiesta por medio nuestro, dando vida a todo lo que está muerto por causa del pecado. Entonces es cuando podemos ser, vivir, movernos en esa habilidad divina que recibió y fue activada en la iglesia primitiva. ¿Cuál fue entonces esa habilidad divina que recibió la iglesia primitiva de Jesucristo que le permitió conquistar el mundo de su época? De forma sencilla y directa, ellos recibieron el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Tuvieron una experiencia real con el Espíritu Santo, recibieron al Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Esto los habilitó a poder ser uno en Cristo Jesús, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo y uno como cuerpo de Cristo. Para recibir este bautismo del Espíritu Santo, uno debe rendir su corazón, su vida por completo al Señor. Y como relata la Biblia, clamar en oración al Padre para recibir esta promesa del bautismo en Espíritu Santo. Clamar en oración hasta recibir, porque este bautismo no es por obra de hombres, es por gracia, es bajo la gracia que podemos recibir este bautismo, un regalo de Dios. Entonces proviene del Padre, proviene de Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es Cristo Jesús que nos sumerge en su naturaleza, en su gloria, nos sumerge en Él. No podemos nosotros provocar por nuestras fuerzas ser bautizados en el Espíritu Santo. Es un don que debemos recibirlo por la fe del Hijo de Dios obrando en nosotros. Entonces, al clamar, al orar, al pedir al Espíritu Santo, la Biblia dice que si le pedimos al Espíritu de Dios, Él nos lo dará. Si pedimos el Espíritu Santo, Él nos dará el Espíritu Santo. Pidan lo que necesiten, lo que ustedes quieran en mi nombre, y yo y el Padre les será dado, dice Jesús. Pidamos hoy al Espíritu Santo sin medida, que podamos ser sumergidos, bautizados en el Espíritu Santo. Si usted probablemente en algún momento recibió el bautismo en el Espíritu Santo, yo quiero
Dale una buena noticia hoy. Nosotros podemos ser sumergidos una y otra vez en ese bautismo del Espíritu Santo. Lo necesitamos permanecer en ese bautismo del Espíritu Santo. Así que si usted ya recibió alguna vez ese bautismo del Espíritu Santo, hoy puede tener un renuevo de ese bautismo en el Espíritu Santo, un refresco, un refrigerio. Pero si usted nunca recibió el bautismo en el Espíritu Santo, hoy puede recibirlo por la fe del Hijo de Dios obrando, operando a través de estas palabras que está escuchando hoy, y por la fe del Hijo de Dios, que si usted ya recibió al Espíritu Santo, está en usted. Si no recibió el Espíritu Santo, si no fue lleno, si no fue bautizado, hoy quiero orar para que usted pueda recibir al Espíritu Santo. Así que ahí donde está, quiero que pueda decir conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy yo rindo mi ser a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de la forma en la que he andado. Y hoy vuelvo mi corazón a ti, vuelvo mi confianza a ti y me dejo guiar por ti en esta vida. Renuncio a vivir para mí mismo, renuncio a vivir para mi propia gloria, para mis propios sueños y deseos. Y me rindo a ti, Jesús. Guíame tú por el camino que tú has diseñado para mí. Llévame de tu mano en esta vida. Guíame en tu perfecta voluntad. Hoy me arrepiento por mis pecados y los pecados de mis antepasados. Me arrepiento por toda transgresión, por toda rebelión en contra tuya y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y te pido que hoy pueda recibir al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo, nacer de nuevo y pueda vivir para ti, mi Jesús. En el nombre de Jesús, ahí donde está, usted puede decir conmigo: hoy recibo al Espíritu Santo, hoy recibo tu perdón, Padre Celestial, hoy recibo tu gracia y tu misericordia, hoy recibo tu amor, hoy recibo esta habilidad divina que me empodere para ser más que vencedor en esta tierra, para conquistar la tierra prometida de mi herencia, que tú me has prometido, que tú me has entregado por gracia, para vivir una vida en victoria en esta tierra, para ser más que vencedor ante toda circunstancia que pueda enfrentar en esta tierra. Yo te pido que puedas ser uno en el Espíritu con Jesús, uno en el Espíritu con mi Padre eterno y uno en el Espíritu con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero terminar orando por todos ustedes que están escuchando esta palabra de vida este día, que pueda afirmarse esta realidad en cada uno de ustedes, puedan tener una experiencia real con el Espíritu Santo. Padre Celestial, te doy gracias por este día. Que tu gracia sea soltada desde Sion sobre cada persona que esté escuchando esta palabra y puedan tener una experiencia con el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Jesús dijo: recibid el Espíritu Santo. Él sopló y ese soplo de vida hoy viene sobre ti en el nombre de Jesús. Ese renuevo, ese refrigerio del Espíritu Santo viene sobre ti. Recibe el Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Recibe ahí donde está, recibe más del Espíritu de Dios sobre ti, más del Espíritu Santo en ti. Que puedas en este momento tener esa experiencia con el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo. Revélate, Jesús. Espíritu Santo, revélales la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que ellos sean sumergidos hoy en Cristo Jesús, sean sumergidos en ese bautismo del Espíritu Santo. Padre Celestial, yo te doy gracias
porque tú eres bueno. Más de ti, Señor, más de ti sobre tus hijos, sobre tus hijas, más. Recibe ahora en el nombre de Jesús, recibe esta gracia del Padre Celestial, recibe ahora, recibe el poder del Espíritu Santo, recibe el poder del Espíritu Santo. Por fe ahí donde estás, por la fe del Hijo de Dios, recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por este día, por esta palabra poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Es maravilloso que hayas podido escuchar esta palabra en el día de hoy. Si recibiste gracia, el amor de Cristo, experimentaste la presencia del Espíritu Santo y quieres más de Cristo Jesús, quieres conocer más el corazón de nuestro Padre eterno, quieres aprender a vivir en el Espíritu, guiado o guiada por el Espíritu Santo de Dios, comunícate con nosotros.